Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches también para quienes nos acompañan fuera de Costa Rica. Hoy, por parte de Neural Coders, traemos un webinar para conmemorar el Día Internacional de la Mujer en Ingeniería, que se celebró el pasado 23 de junio. Para esto contamos con la presencia de dos excelentes ponentes y profesionales quienes nos van a contar un poco sobre su experiencia y proyectos dentro de la ingeniería. Como primera expositora tenemos a María Paula Castro, quien es ingeniera biomédica con experiencia en tecnología, análisis de datos y desarrollo en software para entornos de laboratorio y salud. Su trayectoria profesional ha combinado conocimientos de ingeniería biomédica con herramientas de inteligencia artificial, automatización y gestión de datos, permitiéndole trabajar en la intersección entre la tecnología y las ciencias de la salud. Y hoy nos trae en su charla Deep Learning en imágenes médicas, cómo la inteligencia artificial está transformando el diagnóstico. Adelante, Pau, cuando quieras. Muy buenas a todos. Bueno, muchísimo gusto. Mi nombre es María Paula Castro Borbón, ingeniera biomédica de profesión, pero actualmente trabajo mucho en la parte de bioinformática y el lado de las ciencias de datos. Hoy les traigo un tema que, bueno, para mí es súper interesante y quisiera empezar esta exposición con una pregunta, la cual sería, ¿alguno de ustedes permitiría que los diagnostique una computadora? Sé que es una pregunta un tanto dudosa para muchas personas porque, bueno, al no conocer su funcionamiento, ¿verdad? Mucha gente cree que es algo imposible de realizar. Ya con todo el tema de ChatGPT, ¿verdad? Lo tenemos un poco más normalizado, el tema de la IA, pero es un método muy efectivo y actualmente utilizado ya en muchos hospitales a nivel mundial. Pero entonces, ¿por qué más bien, la pregunta sería, ¿por qué necesitamos más bien inteligencia artificial en el análisis de imágenes médicas? Si se cuenta, por ejemplo, con la habilidad de doctores capacitados. Bueno, la verdad es que la razón es porque actualmente la medicina se ha tornado muchísimo más compleja, ¿verdad? Dispone ya de muchísimas más terapias, todos los medicamentos, exámenes, y procesar tanta cantidad de datos excede la capacidad de la comprensión de la mente humana. Por lo que fue necesario empezar a buscar nuevas herramientas con la capacidad de poder integrar estas enormes cantidades de datos. Y entonces el ser humano empezó a pensar, ¿cómo podemos hacer para poder reconocer patrones? Porque los médicos empezaron a ver, mira, tengo un paciente que 5 pacientes se repite la misma enfermedad, por ejemplo. Entonces empezaron a crear patrones y modelos que permitían resolver lo que eran ya las limitaciones humanas y poder disminuir entonces al mismo tiempo la carga médica y acelerar ya todo el tema de atención, brindar mejores manejos y una medicina muchísimo más personalizada y con más recursos, disminuir recursos. Así que, bueno, para responderles la primera pregunta de que si querían que los diagnosticara una computadora, voy a explicarles un poco acerca de la inteligencia artificial, porque nosotros la conocemos, muchos de aquí sabemos que es nuestro mejor amigo, ¿verdad? Pero ya para un uso de la medicina sí ya involucra otros temas. Entonces, para la parte de la inteligencia artificial es la combinación de algoritmos planteados con un propósito de crear máquinas que presenten las mismas capacidades que el ser humano. Ese es el primer término que tenemos que saber. Otro importante sería Machine Learning. Como se ha visto, ¿verdad? Se describe que a menudo es un tipo de técnica de inteligencia artificial donde más bien entonces ahí las computadoras aprenden a hacer algo sin ser programadas para ello.
Y el otro término importante es deep learning, que más bien es llevar a cabo el proceso de machine learning usando una red neuronal artificial que se compone de un número de niveles jerárquicos. Entonces, sé que por ahorita puede sonar como un poco, también confuso, ¿verdad? Pero voy a tratar de explicarlo un poco más fácil en un poco más de español, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, mientras que el deep learning lleva a cabo un proceso de machine learning usando una red neuronal artificial, se compone entonces aquí de un número de niveles jerárquicos. Después tenemos otra definición importante que vamos a ver que se utiliza en el deep learning, que se llama CNN. En inglés, Convolutional Neural Network, lo cual nos permite analizar y clasificar los datos. Por ejemplo, si yo introduzco una imagen en el CNN, por ejemplo aquí el perro, ¿verdad? Yo voy a introducir el perro en esta cajita que se llama CNN, va a reconocer la imagen y va a describir el objeto identificado. Al identificar la imagen en distintas posiciones, distancias y demás, va a clasificar la imagen dentro de muchos tipos. Entonces yo le digo a esta cajita, al CNN, mira, esto es un perro. Entonces ya lo va a reconocer. Después le puedo decir, ok, esta imagen que le voy a decir es un gato. Y entonces el CNN memoriza este tipo de imágenes. Yo puedo tener una planta, por ejemplo, aquí, que igualmente la va a reconocer, y si la planta corto la imagen o la imagen está transversal en otro caso, por ejemplo, igualmente la idea es que la reconozca. Este sistema de CNN también ha sido desarrollado para ayudar a la parte clínica del trabajo. Por ejemplo, en este caso les puse una imagen de retinopatía diabética. La retinopatía diabética, bueno, es una enfermedad que actualmente solo se mide tomando fotografías, ¿verdad? Y entonces ya ahí un médico la diagnostica. Entonces, en este caso lo que se puede hacer es igualmente se educa al CNN a decirle, ok, esta imagen es de retinopatía diabética. Le insertamos normalmente ya una cantidad de imágenes, por ejemplo, qué sé yo, 20,000 imágenes ya de retinopatía diabética y a la hora que nosotros le introduzcamos una, la va a reconocer. Entonces, no solamente en este caso retinopatía diabética, sino también otro tipo de radiografía de tórax. Y la idea es que haga una clasificación automática de imágenes para el sector médico. Entonces, bueno, para entender también cómo es que funciona el deep learning, el CNN no es solo un proceso, ¿verdad? Sino que ya se vuelve una red compleja con interconectados. Entonces, yo lo veo que está organizado como por capas. Con cada una de las capas, el CNN puede entonces detectar un nivel alto más características abstractas que encuentre en la imagen. Y cuando éste lo identifica, entonces esas características se pasan a llamado un filtro. Y esas características en imágenes médicas, ya sea, por ejemplo, radiología, dermatología o en otras enfermedades, son caracterizadas por una estructura, ya sea texturas, curvas, bordes, esquinas. Por ejemplo, en la parte de dermatología, si nosotros quisiéramos detectar una anomalía, por ejemplo, un lunar, los lunares normalmente tienen esta textura, ¿verdad? Ciertos colores que entonces uno le puede decir a la inteligencia artificial, mira, usted tiene que buscar estas cosas. Y lo que hacen estos filtros es que entonces constituyen pequeñas versiones miniaturas como de bloques, como pueden ver en la imagen. Entonces, este tipo de filtros y esta parte de bloques lo hacemos con una fórmula, no voy a entrar mucho en el tema, ¿verdad? Pero para mencionarles, se llama convolution. Esta fórmula es ese filtro que entonces lo que nos hace es avanzar por cada parte de la imagen y el programa, ahí es donde se va haciendo la pregunta de qué tanto se parece esta imagen al filtro. Entonces, con esta parte del filtro, por ejemplo, vamos a ver que existen
estructura de capas del CNN. Entonces, el filtro, voy a usar una analogía, por ejemplo, para poder explicarla mejor. En este caso vamos a tener un documento escrito. En orden de comunicarse entre la escritura, ¿verdad? Nosotros organizamos la escritura por párrafos. Después, estos párrafos tienen adentro oraciones. Las oraciones tienen palabras y las palabras tienen letras. Lo que hace en este caso la jerarquía es que hace un análisis de la imagen. Digamos que yo estoy buscando la palabra, en este caso, cat, por ejemplo. Entonces, el CNN va a empezar con el primer filtro, que serían las letras. Entonces, cuando el filtro de las letras, por ejemplo, detecta la letra A, en este caso, la imagen original va a generar, por decir así, como una señal. Y esa señal va a pasar a un mapa de características. Ese mapa representa cómo los elementos en la imagen están bien alineados con el filtro. Si encuentra algo, entonces lo va a señalar. No encuentra nada, entonces más bien lo va a mantener, por así decir, en negro. Entonces, así es como el CNN va a generar como un mapa de capas por cada filtro, y entonces debería de haber un mapa por cada letra para que después amplíe todos los filtros desde la primera capa y pueda identificar las palabras que uno está buscando. Todo eso de la parte de filtros se hace, por ejemplo, con la fórmula matemática que les enseñé, que se llama convolution. Entonces, posteriormente se va a generar una segunda capa. Vamos a ver. Esta segunda capa, entonces, lo que hace es la segunda convolution. Lo que podemos buscar, por ejemplo, es ahora sí una palabra muchísimo más extensa. Por ejemplo, si yo, aquí está mi párrafo, por ejemplo. Aquí tenemos la aplicación de inteligencia artificial en imágenes médicas, de diagnóstico, bla, 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 ¿verdad? Lo primero que hacemos es buscar la oración aplicación, ¿verdad? Entonces, la va a encontrar en la frase, la aplicación de inteligencia artificial. Después, la segunda capa sería la palabra aplicación, ¿verdad? Porque podemos buscar la palabra o una secuencia después de letras en específico para poder crear la palabra, en este caso, aplicación. Y después a buscar estas palabras también en el párrafo. Para la tercera capa, más bien entonces vamos a ver, por ejemplo, la parte de convolution para identificar dónde es que están estas palabras o este grupo de palabras. Entonces, por ejemplo, aquí primero buscamos la letra A, después aquí ya buscamos que identificó varias palabras con la letra A, después identificó palabras más extensas y después las identifica en el párrafo. Así es como van funcionando los pequeños filtros. Pero ahora, esto es como una analogía, ¿verdad? En palabras, así suena muchísimo más fácil. Pero si nos vamos ahora a la parte de imágenes, digamos, cómo identificar imágenes de retinopatía diabética, por ejemplo, las imágenes están creadas por píxeles. Estos píxeles serían en este caso nuestras letras. En un contexto digital, un píxel es la parte más pequeña de una unidad contable de una imagen representada en una pantalla. Entonces, cada píxel representa una pequeña porción de la imagen original, por lo que los filtros, en este caso el CNN, usa entonces esta primera capa, estos pequeños cuadraditos de píxeles, y buscan esa textura o ese contraste entre dos colores, los bordes también, y analiza esta imagen en un equivalente a lo que serían las letras en la analogía pasada. Entonces, cuando el CNN sube de jerarquía, busca después la combinación de estos filtros, poniéndose entonces muchísimo más complejo en cada una de estas capas. Y cuando esa complejidad aumenta, entonces el CNN se acerca más a identificar qué es lo que está buscando. Entonces las características específicas analizan todos ahí cada capa
y ayuda a poner todo en un mismo punto, por decir así. Entonces, entre más combinaciones de estas pueda identificar, se puede entonces empezar a codificar, por decir así, un microaneurisma, por ejemplo, si hay más sangre en alguna parte del ojo, si hay alguna lesión en alguna parte de la imagen. Y justo esto es donde múltiples de la network va a tratar de condensar todo este tipo de información en una predicción final. Cuando nosotros tenemos entonces esta predicción final, lo que va a hacer la parte de lo que va a hacer esta parte de imágenes es que va a unir todas las imágenes en una sola para entonces poder ahora sí dar un diagnóstico de qué es lo que es la imagen. Por ejemplo, en este caso, el paciente sí tiene retinopatía diabética. Ahora, esta tecnología se usa en muchísimas partes del mundo, o sea, ya no solo también en lo que es, eh, por ejemplo, la parte de diabetes, sino que en muchísimas partes, en el caso, por ejemplo, de Italia, lo están utilizando para poder detectar patologías cardíacas. Esta parte de las patologías cardíacas es de sumamente uso porque normalmente lo que hacen es que a la hora de estar operando una persona, pueden ver, en este caso, si hay o no cúmulos de grasa en la parte cardíaca. Después, en la parte de Japón, lo están utilizando, por ejemplo, para lo que es la clasificación y detección de herramientas quirúrgicas. Entonces, toda la parte de que ahorita estamos en un mundo más automatizado, ¿verdad? En donde actualmente tenemos hasta robots que operan personas, ¿verdad? Como lo sería la máquina llamada Da Vinci. Entonces, este famoso Da Vinci lo que hace es que hay muchísimas cámaras, ¿verdad? Eso sí, ya es casi que un 360, observando al paciente y entonces al mismo tiempo se detectan con las imágenes si, por ejemplo, la persona se está desangrando, si la persona tiene un cúmulo de grasa, si la persona tiene un tumor en esta parte específica y con esta inteligencia artificial retroalimenta, por ejemplo, al robot y el robot a base de eso toma decisiones. Entonces, esta creo que es una de las tecnologías más avanzadas que actualmente existe en la parte de la medicina y todo eso es gracias a los datos. Todo eso es gracias a también una recolección de imágenes que hubo previamente, ¿verdad? Probablemente en muchos países con muchos pacientes para poder determinar si entonces se puede o no determinar si una persona tiene el mismo patrón que otra persona. Con ya nosotros haber determinado estos patrones, se acumulan esta base de datos, se analizan la base de datos y podemos determinar si la persona tiene una enfermedad, si la persona padece de una complicación diferente. Y gracias a eso es como actualmente muchos de los sistemas están automatizados. También tenemos, por ejemplo, la parte de Arabia Saudita. En la parte de Arabia Saudita, nosotros determinamos si un paciente tiene, por ejemplo, una neumonía, normalmente porque realizamos, ¿verdad? Un TAC y se ven ahí pequeños puntitos blancos, por decir así, en la parte de los pulmones. Entonces, en Arabia Saudita también utilizan esta tecnología para lo que es detectar si la persona está sufriendo o no de una neumonía, algún virus también importante, y entonces ya no tienen que esperar, por ejemplo, las largas filas en los hospitales de decir, ah, ok, yo estoy enfermo, ¿verdad? Pero no sé qué enfermedad tengo o no sé qué es el virus que me pegaron. Entonces, para evitar esas largas filas, se utiliza de una vez este tipo de diagnóstico y con esto lograron mejorar el sistema de salud casi que en un 60% el tiempo de respuesta a sus pacientes. Por el tiempo de respuesta a sus pacientes, de hecho, Arabia Saudita fue uno de los países cuando hubo la pandemia de COVID, ¿verdad? Que tuvo mejor tipo de respuesta. ¿Por qué? Porque entonces, al saber
más rápido, ¿verdad? Que sus pacientes sí padecían de COVID, entonces era muchísimo más fácil mandarlos a su casa que, por ejemplo, nosotros que cuando empezó todo el tema de la pandemia tuvimos que esperar casi que 2 días normalmente como para poder obtener un resultado, en este caso en Costa Rica por la Caja del Seguro Social, ¿verdad? Que entonces sí teníamos que esperar 2 días para obtener un resultado. Ese tipo de cambios, gracias a la inteligencia artificial, es las mejoras que se logran también, no solamente en un país, sino también ya implementadas en el mundo. Conclusión, una conclusión rápida, la verdad, el deep learning en el caso del análisis de imágenes médicas beneficia a la comunidad científica y no solamente a la comunidad científica, sino también al mundo entero, ¿verdad? Y contribuiría mucho a lo que es la base del conocimiento. Más que la base del conocimiento, yo lo veo más como que literalmente con esto podemos salvar una vida. ¿Por qué? Porque, bueno, en mi caso profesional, ¿verdad? Mi proyecto, que casi fue como aprendí la parte de Deep Learning, era más acerca de la parte de cáncer, detectar cáncer de piel en una etapa temprana. Y eso de, por ejemplo, poder detectar el cáncer a una persona en etapa temprana sí es algo crítico que puede darte una esperanza de vida muchísimo más larga, porque en etapa 1 se puede completamente todavía atacar a tiempo, versus a lo que sí sería ya después una etapa 3, por ejemplo, de un cáncer de piel. Y con esto podemos ayudar y salvar literalmente vidas. Entonces, con esto les dejo como por ahí la pregunta de si ustedes también les gustaría o si estarían de acuerdo con que los diagnostique por ahí una computadora. Y eso sería de mi parte. Estás muteada sobre cualquier cosa. Creo que ahora sí. Aquí, bueno, Pau, te decía muchas gracias por esta increíble charla. O sea, definitivamente cuando combinamos los datos con la medicina, se pueden hacer cosas, bueno, extraordinarias, ¿verdad? Y la pregunta está muy interesante ahí para que puedan meditarla. Pero bueno, entonces para seguir con el webinar, ahora contamos con la presencia de Francesca Puentes, quien es ingeniera técnica informática con 12 años de experiencia en tecnología. Su trayectoria ha abarcado ingeniería de software, UX especializada en visualización de datos y distintos roles vinculados, perdón, al análisis y la ciencia de datos. Actualmente se desempeña como analista de operaciones de datos en Centric Software. Y hoy nos trae su charla, No necesitas tenerlo claro. Adaptarse y crecer en tecnología en tiempos de cambio. Adelante, Fran, cuando quieras. Ok, vamos a ver, compartir. Confírmame, Sofi, que se vea bien, que se esté compartiendo bien. ¿Estás por ahí? Vale, Sí, ya podemos verlo. Vale, genial. Pues nada, hola a todas, a todos. Primero que nada, muchas gracias por la invitación, Neural Coders, a producción, a Sofi. Estoy muy contenta de estar aquí, ¿vale? Estoy desde Francia por casualidades de la vida, pero bueno, yo soy Francesca Fuentes, soy chilena, pero vivo en España desde hace unos 10 años aproximadamente. Y bueno, como dijo Sofi, yo soy ingeniera técnica en informática, pero me gusta un poco definirme más allá de mi background, que lo iremos viendo a lo largo de esta sesión, ya lo veréis. Me gusta más identificarme como entusiasta, ¿no? de disciplinas de la tecnología, entre otras.
Y, y bueno, llevo aproximadamente, pues eso, entre 12, casi 13 años en tecnología, trabajando en diversos puestos. Y bueno, actualmente me muevo en lo que es Data Science, Data Analysis, y ahora mismo estoy como analista de operaciones de datos. Es un poco distinto al análisis de datos como tal, en una compañía americana que se llama Centric Software. Y nada, pues antes que nada me gustaría comenzar esta sesión un poco comentando que me encantaría que os llevarais a algo que os sirva para mucho tiempo. Y no quiero... me he encargado de que esta sesión no sea técnica, porque sí que quiero llevarlo un poco al coaching. Iremos viendo el por qué. Y quiero que os llevéis algo que no vaya a caducar, ¿no? Con todo este cambio que estamos sufriendo o disfrutando de la IA, pues que al menos nos dure con el tiempo lo que vayamos a ver aquí, ¿no? Y si os puedo ayudar con mi experiencia desde la humildad, pues nada. Más allá, yo lo que quiero es como acercarnos un poco a todo esto, que es como cómo enfocarnos, hacia qué tenemos que enfocarnos y cómo podemos adaptarnos para ir sobreviviendo a todos estos cambios que estamos viviendo, y es un poco acercarnos a realmente saber quiénes somos, ¿vale? Lo iremos entendiendo un poquito más adelante. Y nada, comenzando también con una pregunta, igual que María Paula, y me gustaría saber, no sé si lo podéis dejar en comentarios o algo, no sé si eso está activo aquí en la plataforma, pero bueno, o lo podéis pensar, que es el hacer el ejercicio, ¿no?, típico de entrevista. Si tenéis completamente claro, esto no va solo para estudiantes, ¿vale?, sino que para cualquier persona en general, si tenéis claro, muy claro, qué vais a estar haciendo en estos próximos 5 años o 10 años. Si ya lo tenéis claro, me alegro por vosotros, aunque eso no asegura que se vayan a dar las cosas para que cumpláis todo ese plan. Y si no lo tenéis claro, me alegro también. Y si os frustra, me alegro muchísimo más, porque creo que para este tipo de personas es la charla. En general es para todos, ¿no? Porque esto va a ayudar, creo que a muchos. A mí me hubiese encantado. Pero bueno, seguramente todas estas personas que están dudando, que no lo tienen claro y que se ven frustradas, pues que os podéis llevar algo en claro de todo esto. Nada definido, pero que os pueda ayudar. Y nada, pues más allá de todo, os quiero contar que yo hace muchísimo tiempo pasé muchos años de mi vida profesional como estudiante, cuando me estaba planteando qué iba a hacer, pues tenía todas estas preguntas, ¿no? Y todas sin responder. Si tendría claro mi camino a seguir, qué especialidad iba a escoger, porque bueno, en tecnología, en ingeniería también puedes escoger muchísimos caminos, ¿no? Hacia dónde iba a ir mi carrera. Pero con el tiempo descubrí que esto no se iba a aclarar al principio, ¿no? Y ahora empiezo a conectar ciertas piezas y bueno, y eso es precisamente de lo que os quiero hablar el día de hoy. Y bueno, a ver si ha cambiado. Vale, ahora sí, tarda en cargar un poquito esto, al menos para mi pantalla. Y bueno, como dije, durante muchos años yo pensé que algún día iba a tener como más clara esta película, pensaba que iba a llegar este momento de wake up, de que me iba a sentir completamente preparada para afrontar pues mi profesión, ¿no? Que sabría exactamente qué quería hacer, qué especialidad iba a manejar, ¿no? Que dejaría de tener estas dudas que uno tiene al comienzo y que, muy importante, que iba a dejar de compararme con otros, porque yo creo que todos nos comparamos y no solo a nivel estético con las redes sociales y todo esto, sino que también a nivel profesional, a nivel intelectual, lo que llamamos el síndrome del impostor. Y bueno, básicamente que yo pensé que en algún momento todo esto se aclararía y tendría como ese plan claro, ¿no? De los siguientes, por ejemplo, 10 años. Bueno, spoiler, eso nunca ocurrió. Ni siquiera sabía que un día iba a dejar todo, absolutamente todo, para acabar en otro país desde cero.
Pero bueno, esa es otra historia, pero todo tiene que ver con lo que vamos a ir hablando. Y bueno, lo curioso es que cuanto más avanzaba en el aspecto de mi carrera, más me daba cuenta que muchas de las personas a las que yo admiraba también les faltaban todas esas respuestas que uno se va creando en la mente. Y que estas personas que yo veía como referentes habían llegado hasta allí, hasta esta posición que proyectan más bien, porque no quiere decir que es lo que sean, ¿no? Pero es lo que proyectan al exterior. Ellos también habían pasado por esa adaptación, tomando decisiones con riesgo, sin tener absoluta certeza de nada, al igual que yo, que todos nosotros creo, y que no sabían cómo iba a ser ese resultado. Y aquí considero que hay algo como muy importante y primero que todo es bueno tener referentes, ¿vale? Yo creo que sí que necesitamos esa inspiración, esa motivación externa, porque sí que es verdad que también tenemos esta motivación interna, que no toda la gente trabaja, pero es eso que no tienes un hijo, no tienes nada, pero tú tienes esa motivación por salir adelante, pero luego está la externa y la externa es bastante importante porque te mueve por una razón más, a veces más fuerte que uno mismo, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa? Tenemos que tener ojo porque los referentes no nos marcan realmente el camino, nos van a ayudar a imaginar posibilidades. Yo siempre digo, mirad a otras personas, ¿qué proyectan? ¿Te motiva? Síguela, sigue a esa persona, ¿qué hace? Compórtate como esa persona, pero no va a marcar tu camino, pero sí te va a entregar eso que te va a dar como ese punch para seguir, ¿no? Y quiero dejar muy en claro que estas personas, como no te van a marcar el camino al final acaba construyéndose por uno mismo, ¿vale? Y creo que eso es algo que pocas veces nos cuentan, ya sea en mi caso al menos, ¿no? En la universidad o cuando estudias incluso en el colegio. Y por algo también está creciendo mucho esto del coaching. Por esto estoy dando como esta sesión, ¿no? Ahora en universidades, al menos en España, lo están incorporando, que es el coaching profesional más que nada. Incluso hay gente que contrata a estas personas y gente que ya lleva muchos años en el sector, en diversos tipos de profesiones, para guiarte en esa búsqueda de trabajo, no solo de cara a responder preguntas en una entrevista, sino que a destacar, porque tengamos en cuenta que uno estudia algo que estudian miles, pero hay que destacar. Y eso, claro, nunca nos lo han enseñado, el cómo destacar de otra persona. Y por eso comenté al principio que es cómo ir acercándonos a quienes somos para proyectar más valor, ¿vale? Porque creo que cuando comenzamos una carrera solemos imaginar también cosas que van a funcionar de una determinada forma, pero como voy diciendo, pues no va a ser así. Y bueno, sobre la carrera que imaginamos. Creo que muchas veces nuestras carreras, ¿no? Tienen como un camino más o menos parecido a esto que estoy mostrando en la slide, ¿no? Que estudiamos una carrera, conseguimos nuestro primer trabajo, encontramos una especialidad, no que nos guste necesariamente, pero encontramos una. Y dada por esa primera experiencia, pensamos que, bueno, al adquirir esa experiencia, conocer algo, decimos, bueno, pues esta va a ser como nuestra expertise de cara a futuro. Y luego, poco a poco vamos avanzando. Parece bastante lógico, bastante ordenado. Y también pensaba yo que iba a ser así, ¿no? Estudiar informática, escoger una especialidad. Claro, una especialidad. Ya me vais a ir conociendo, pero bueno, ya lo adelantó Sofi también todas las cosas que he hecho. Claro, una decían, será divertido. Bueno, al final probablemente yo pensé que iban a pasar muchos años en que yo estuviese haciendo lo mismo, ¿no? Algo parecido y nada, pues nunca fue así, nunca nada tuvo que ver. Y bueno, es curioso porque, a ver, se me ha ido la pantalla, no sé si la veis. Vale, perdón, es que creo que tengo problemas de internet y no me carga mucho. Bueno, yo creo que cuando miro a día de hoy mi trayectoria, ahora sí, ya
casi 13 años después, ahora sí que voy encontrando como esos rinconcitos de conexiones entre todas las cosas o las etapas que he cruzado, ¿no? Creo que ya puedo, después de tanto tiempo, conectar esto y construir como una narrativa, creo que bastante coherente, ¿no? Porque primero, si lo vemos así como todo desordenado por puntos, bueno, parece caótico. Yo lo sufrí porque no entendía el por qué cambiaba de roles, ¿no? Por qué me interesaban otras cosas. Pero luego, si lo veo desde hoy hacia atrás, digo, bueno, sí estaba conectado, ¿no? Ingeniera de software, me encantaba la base de datos, luego me fui al UX porque dije, bueno, ya entiendo cierta parte de lo que es un producto o un servicio digital, pero quiero ir al otro extremo que no conozco. Y luego vi, pero hay una parte del UX que no es solo diseñar, sino que tiene mucha vista de arquitectura y es muy parecido a base de datos. Vale, y luego, ¿qué es esto de Data Science? Pues vamos para allá. De hecho, con lo que comentó María Paula, que por cierto me encantó tu presentación, pues justo yo hice un máster de Data Science y mi TFM, mi proyecto final de máster, fue sobre imágenes médicas, Deep Learning aplicado a imágenes médicas. Y bueno, y luego acabé como Data Operations y dices, vale, ¿cómo? Así lo miro a día de hoy, digo, todo estaba conectado porque cada rol que utilicé fue en base a algo que ya conocía del anterior. Pero claro, eso lo veo ahora, no lo veía en el momento, ¿no? De hecho, ahora parece como que hubiese habido cierta estrategia, pero nada, fue simplemente viendo qué caminos podía escoger dependiendo de mi contexto, porque creo que esa es lo distintivo, ¿no? Que hay veces que nos frustramos, buscamos qué queremos, esto ya no me interesa, seré bueno para esto o no sirvo. Y en fin, yo creo que al final el camino se va construyendo dado al contexto que uno va a vivir en ese minuto, ¿no? Contexto vital, contexto de trabajo. Cuando entras a una empresa, no, por mucho que estés utilizando la misma herramienta, por ejemplo, el mismo sector, una empresa no trabaja igual en su equipo que en otra. Siempre vas a encontrar algo distinto. Entonces, siempre todo va a depender del contexto. Siempre hay que llegar como un papel en blanco, recibir y ver, vale, ¿cómo lo hace este equipo? Ver si tienes la posibilidad y si estás abierto, si tienes esa libertad de poder implementar cosas que ya conoces. Pero primero, viendo el contexto, ¿no? Y no porque tú tengas algo ya construido, vas a decir, esto es todo lo mismo. Siempre va a cambiar. Entonces, siempre al final tenemos que ver dónde estamos, en qué minuto, qué contexto, qué equipo, qué personas me rodean y qué puedo aprender, ¿no? de cada etapa que te viene antes de frustrarte o de implementar algo sin más, ¿no? Y bueno, habiendo contado esto, yo creo que ya podemos ir entendiendo, ¿no? Que hay otra parte de la historia que normalmente no aparece cuando vemos la trayectoria profesional de una persona. Con esto de las redes sociales laborales, por ejemplo, LinkedIn, miramos un perfil o un currículum perfectamente detallado, una descripción, vemos títulos, cargos, los logros, pero realmente no estamos viendo nada de lo que ocurre detrás, ni lo que ha pasado hasta llegar hasta ahí, o lo que es verdad, lo que no, lo que hay entre medias. Todas esas dudas, ¿no? ¿Qué ha pasado esa gente? Todas esas historias. No vemos los momentos en que una persona se pregunta si está tomando la decisión correcta cuando deja un trabajo, a lo mejor en el que está años o en el que disfruta muchísimo de su equipo. No vemos las veces que esa persona se ha comparado con otros. No vemos todo lo que se ha vivido y por miedo a equivocarse, ¿no? Ese síndrome del impostor que os comenté antes. Sobre todo, quiero remarcar esto que creo que esto no es algo de géneros para nada, en absoluto, pero sí que es verdad que en mi condición de mujer creo que lo sufrimos bastante. Hay datos sobre ello, os recomendaré algún libro más adelante que habla de ello. Y yo he sentido muchas veces que otras personas parecían tenerlo todo como mucho más claro que yo, esto de las comparaciones, ¿no? Personas que parecían saber exactamente cuál era su especialidad, hacia dónde iba dirigida su carrera, mientras yo seguía explorando distintos caminos
Y como dije, me traía mucha frustración. Pero con el tiempo descubrí pues, que todo al final tenía un sentido y que todo esto que yo era, o no diferente, pero todo esto que vamos sufriendo y cómo vamos cambiando, nos hace ser esa persona distintiva de la otra. Lo que pasa es que no lo sabemos utilizar, ¿no? La incertidumbre, todo lo que vamos construyendo, deberíamos cogerlo y decir, pues yo soy esto, mira, he aprendido esto, pero me interesa esto, vamos a ver qué hago, pero no un Frankenstein, sino que, oye, pues igual todo esto soy yo y me tengo que vender mejor en lugar de, vamos a decir vender, ¿no? Porque es como entregar valor cuando vas de cara a otro trabajo, a otra postulación de lo que sea, ¿no? Pero saber utilizar lo que somos en lugar de siempre estar dando el listado de lo que eres profesionalmente o de la empresa a la que quieres aspirar o de la que vienes, etcétera. Creo que tenemos que interpretar esas señales y construir algo nuestro para potenciar lo que sería nuestra marca, vamos a decirlo, ¿no? Porque creo que todo eso podría ser una gran señal de que estamos avanzando y creciendo, en lugar de retroceder o estancarnos y evitar posibilidades. Quería dejaros una recomendación. Yo tengo, ya os dejaré como todas mis redes, ¿no? Pero a veces escribo artículos porque me gusta, tengo algunos casos de estudio y hay cosas también que son muy reflexivas. Y este es uno que ha gustado mucho, os lo recomiendo, y es el síndrome del impostor, bueno, aplicado a mujeres en tecnología, pero realmente va desde mi historia, cosas que he vivido, cosas que no han sido tan bonitas, donde me abro en banda, como se dice. Así que si lo queréis, si queréis echar un ojo, pues aquí está el Medium y bueno, os invito a leerlo, que seguro os gusta. Creo que se ha ido para el otro lado. Bueno. Entonces, bueno, yo pensé, como os dije antes, la confianza pues llegaría, ¿no? En algún momento. Y cuando encontrara como todas estas respuestas, pues la verdad es que no es así. Al final la decisión y la lección realmente más importante que aprendí fue otra, que la mayoría de las decisiones importantes de mi carrera las tomé sin tener toda la información o nada prácticamente, y creo que siempre va a ser así cuando cojas una decisión o te enfrentes a algo que tengas que decidir. Al final el miedo, no el rechazo, sino cuando sientes miedo, a lo mejor es por ahí, pero tienes un miedo porque es desconocido. Entonces, la intención es ir hacia lo desconocido realmente, porque si no, el no siempre lo vas a tener, ¿no? No vas a saber lo que va a pasar y no vas a tener garantías de absolutamente nada. Pero dependiendo de la cultura, también nos aferramos a todo esto de que, bueno, si no voy a tener garantías, pues mejor no. Hay que atreverse, hay que moverse en ingeniería, en tecnología, en general, y yo os animo a ello. Creo que es algo que a veces olvidamos o nunca realmente nos han enseñado, y es que esperamos a sentirnos totalmente preparados para actuar, ¿no? Tener la certeza antes de decidir, tener un plan perfectamente estructurado antes de darlo todo. Pero en mi experiencia, yo creo que la claridad aparece después, nunca antes, y siempre mirando hacia atrás. Y bueno, pues eso, que creo que no hay que tenerlo claro para continuar y tenemos que dar el siguiente paso para recién comenzar a ver algo de claridad, ¿vale? Nunca os confundáis con, bueno, pero es que esta persona, mi compañero de asiento, ya sabe qué quiere. No, yo de verdad que apoyo mucho a esa gente que ya tiene las cosas muy claras. Hay gente así, hay gente que incluso se inspira diciendo, no, yo quiero apuntar a preparar la mejor entrevista para ir a Spotify. Genial, me parece muy bien. Pero muchas personas no tenemos eso y no pasa absolutamente nada. Es que creo que especialmente hoy todo esto es relevante porque estamos viviendo uno de los mayores cambios, ¿no? Una revolución industrial tecnológica, y que es la inteligencia artificial, y me parece que es algo que tenemos que aprovechar. Yo soy una persona que nunca va a estar en contra de la inteligencia artificial, de hecho la promuevo bastante. Lo que pasa es que esto es lo mismo que cuando tienes un martillo, ¿no? Puede ser una herramienta, puede ser un arma, siempre va a depender de nosotros.
no de la herramienta como tal. Y bueno, aquí es donde aparece algo que probablemente estamos viviendo todos, ¿vale? Ahora, que es básicamente la sensación de que todo está cambiando demasiado rápido. El vivir esta revolución y además, sobre todo para los migrantes digitales, ¿no? No los nativos, no los que han despertado y han nacido con una pantalla, sino todos los que venimos de antes, de los 70, 80, 90, como hemos visto esta transición, la llegada del email, del internet, de BlackBerry, todo esto, y ahora estamos viviendo pues todo lo de la inteligencia artificial, es otro cambio añadido y ya todo lo que has aprendido hace unos meses, sobre todo los que estamos de autodidactas, ¿no? Porque otro de mis roles, yo soy analista ahora de operaciones, ¿no? Estoy en este equipo, pero mi rol actual además es ser la líder técnico. Entonces hay muchas cosas que yo he tenido que aprender de manera abrupta y de autodidacta porque es que no hay información, no, salen tantas cosas que no alcanzas a preparar un curso o a enterarte de una forma más oficial, ¿no? Entonces, todo está cambiando súper rápido. Y justo cuando creemos que ya entendemos todo, la industria cambia y aparece algo nuevo. Entonces, yo he visto cómo ha cambiado esto de la tecnología y el sentirte de, tengo que aprender esto o tengo que aprender 1000 cosas. Voy tarde. Todo el mundo sabe más que yo, porque aparecen 1000 personas en TikTok o en cualquier red mostrándote algo nuevo. Y te pones a aprender, o sea, a pensar cómo yo voy a aprender todo esto. Probablemente muchos de vosotros habéis sentido algo parecido, ¿no? Abrumador, por así decirlo, que estamos viendo como algo súper loco realmente. Y creo que lo importante es quedarte con la adaptación. Vale, pues esto ha llegado, ¿qué hago con esto? No es quiero abarcarlo todo, ¿no? Porque eso no va a servir de nada. Entonces, nos encontramos con algo como esto, ¿vale? Y de repente vemos y decimos, vale, y todo esto, y esto porque he sacado al final esta imagen bastante organizada, ¿no? Porque si ponemos todo, es muy caótico, todas las herramientas que hay a día de hoy para todo. ¿Quieres procesar PDFs? ¿Quieres crear contenido? ¿Quieres hacer código? Cada una cumple una función mejor que la otra. ¿Puedo aprenderlo todo? Puedes. Si quieres, puedes. No vas a tener tiempo porque a los 2 meses esto va a cambiar y cada una va mejorando sus algoritmos, etcétera. Pero este caos, dices, ¿pero cuándo voy a aprender todo esto? Realmente creo que el tema no son las herramientas que van saliendo, sino que cómo podemos enfocarnos y volvemos a lo que dije antes, al contexto. ¿Cuál es mi contexto? ¿Qué necesito realmente aprender? ¿En qué me puedo enfocar? ¿No? Porque solo vemos herramientas igual que los palabras o cosas de moda. De repente tienes un curso que dice IA generativa, ¿vale? Y te están haciendo un curso de Data Science o te ponen 1000 cosas, por ejemplo, cursos de agentes, ¿no? Que yo he estado buscando ahora y realmente me están hablando de Machine Learning. Y dices, vale, simplemente te ponen un título por la moda. Realmente tienes que enfocarte y saber responder preguntas, más que aprender un modelo nuevo, si quiero utilizar yo qué sé, una plataforma nueva. En lugar de eso, lo que tienes que poner foco es la adaptación. ¿Y cómo me adapto? Mi contexto. Volver al origen. Yo lo llamo así, volver al origen. ¿Cuál es tu contexto? ¿Dónde estás trabajando? ¿Qué haces? ¿Qué te gusta? Y luego mira si te agobias con todo lo que hay para aprender, ¿no? Es distinto, ya si tienes un proyecto propio, puedes indagar un poco más y abrirte a ver qué cosas puedes probar y que van a funcionar contigo. Pero normalmente si perteneces a una empresa, ya todo va a estar más o menos construido para que tú puedas decir, vale, pues tiramos por aquí, de todas estas herramientas, pues creo que esto es lo que me conviene y te enfocas en ello. Pero siempre adaptarte al contexto de tu trabajo, de tu contexto vital, etc. Entonces, bueno, vamos. Bueno, voy a volver atrás porque hay otra cosa importante que no he puesto la slide porque no quiero abrumaros tampoco con esto porque esto es más
como dije, coaching, en lugar de hablar de herramientas, no voy a mencionar nada de esto, pero sí que es verdad que además de las herramientas hay algo que no hemos mencionado, que es el cambio de paradigma, ¿no? El framework, de la forma de trabajar. Ahora, por ejemplo, nos podemos encontrar con lo que es Spectrum Development, Agentic AI, y es una nueva forma de trabajar que a lo mejor va cambiando, pero va a establecer una base, al igual que cuando nació el Scrum, no sé si algunos conocéis lo del Scrum, y si no te sacabas la certificación de Scrum, no podías ser Scrum Master, no podías ser Product Owner, etcétera. Van cambiando la forma en que teníamos antes, ¿no? De ver los proyectos que a lo mejor duraban 6 años y te das cuenta de, bueno, ha cambiado el paradigma, pero realmente el paradigma no es algo totalmente establecido, sino que es algo que te ayuda a adaptarlo a tu contexto. Porque el Scrum nunca, nadie, yo no he conocido empresa que lo haya implementado tal y como se dice en los libros. Nunca. Y esto va a ser lo mismo. Hay un nuevo paradigma que va a establecer determinadas bases, pero que vas a tener que adaptar según tu contexto. Y lo que va a hacer, lo interesante sí de esto, que la base es en que ahora, en lugar de ser el codear, ¿no? En lo primero, no, ahora nosotros vamos a ser totalmente orquestadores de lo que va a hacer esa inteligencia artificial, porque hay muchas personas que se preocupan de esto de, bueno, la IA nos va a quitar el trabajo, la IA va a hacer todo, nosotros qué vamos a hacer, y realmente nosotros tenemos mucho por hacer. Lo que pasa es que esto va a pasar a segundo plano porque tenemos que ser total orquestadores y saber en cada punto en que se puede romper y que no, y decir todo lo técnico que queremos que haga la IA para nosotros olvidarnos de esa parte de codear, pero nosotros seguimos con el mando, ¿no? Y bueno, como ya os dije, pues las herramientas van a cambiar, los lenguajes van a cambiar, los roles también van a cambiar, han aparecido muchos roles nuevos, interesantes. Y bueno, yo sinceramente que cuando miro hacia atrás y pienso en qué es lo que realmente me ha ayudado todo este tiempo a potenciar mi carrera, no ha sido conocer todas estas herramientas o certificaciones, titulaciones, etcétera, sino que ha sido lo que va a perdurar, ¿no? Y lo que la inteligencia artificial no puede reemplazar, que es la curiosidad, las ganas por seguir preguntándote cosas, entender cómo funcionan las cosas y el explorar, ¿no? Cosas nuevas, también la capacidad de aprender continuamente. Eso es algo que debería enseñarse, ¿vale? Porque normalmente nos enseñan a memorizar, aprender cosas para un examen, pero no a querer tú aprender. Pero esa va a ser la clave que nos va a distinguir de otros, ¿no? Porque, francamente, para mí la universidad te da determinadas bases, pero todo lo demás lo tienes que ir desarrollando. Si es que ya no viene contigo, lo tienes que ir desarrollando. Y bueno, en tecnología, en mi caso, que conozco bastante de tecnología, pues siempre vamos a estar aprendiendo, me parece algo súper bonito y ahora mucho más aún. Entonces siempre creo que hay determinadas como patitas que van a estar siempre muy potentes, que es primero que todo pensamiento crítico, especialmente ahora, ¿no? Seguir haciéndonos preguntas, entender el contexto, todo esto que ya hemos hablado. Y porque tener acceso a más información no significa automáticamente tomar mejores decisiones, ¿vale? En mi opinión. La comunicación, que es algo que realmente es súper importante, tener la habilidad de poder comunicar a otras personas, como ha hecho María Paula, ha hecho algo muy complejo, muy amigable a cualquier público, ¿no? Eso es súper importante porque siempre estamos de la mano de otras personas que son otros perfiles y lo dejamos muy de lado. Y esto tiene un impacto profesional muy grande. Y finalmente la adaptabilidad, que es lo que os comentaba antes, ¿no? Y bueno, esto es más o menos lo que yo quiero expresaros y que os llevéis y que el camino, el camino que vamos a dar y el cambio no es una excepción, ¿no? En este mundo, sino que va a ser siempre la norma, siempre es un cambio continuo y constante. Y me gustaría dejar una recomendación, que es una charla TED que me encanta, que es de Pato Bichara, se llama Aprende a Aprender, donde básicamente da esto de, bueno, quiero mandar yo a la máquina
o que la máquina me mande a mí. La idea es que nosotros mandemos, ¿no? Y esta es una charla de hace unos años, pero me hace recordar lo de ahora, ¿no? Todo este paradigma que va a cambiar, que se va a experimentar en tecnología, y es como, no, yo estoy al mando, no es que la tecnología haga todo por mí. No, es que no es ese el concepto, no es esa la discusión. Y que te dice que el aprender nos enseñan a que es un acto pasivo, pero realmente es activo y viene desde nosotros. Y os lo dejo como recomendación, me parece muy buena. Otra cosa importante, controversial, que es, a mí no me preocupa, pero sí que me llama muchísimo la atención en conversaciones entre amigos, incluso en mi equipo, con distinto tipo de gente, y es que, pues eso, lo que venía comentando, ¿no? Que la IA va a hacer todo. Para mí la IA amplifica, y eso quiere decir para bien y para mal. Si no tienes creatividad, se va a notar. Entonces, ¿qué pasa? Hay mucha gente, los creativos, los que queremos hacer cosas, los que nos preguntamos, realmente, no sé si lo sabéis, pero acabamos trabajando muchísimo más horas que antes, porque volamos con ello. Pero ¿qué pasa? Se está dando esto de que, vale, de hecho hay un estudio de una revista que se llama The Verge que comentaba que todos empezamos a sonar o a aparecer como ChatGPT, porque ahora todo el mundo escribe artículos, ahora todo el mundo comparte información y no es malo el que la IA te ayude a compartir contenido, me parece genial. Yo, de verdad, voy a por ello. Pero no le estás ni siquiera entregando lo que es tuyo, ¿no? Tu forma de comunicar, tus inquietudes. Yo quiero compartir esto, sé esto, ayúdame a escribirlo, pero que sea tuyo. No, es algo que todo el mundo pues está escribiendo como lo da ChatGPT. Y eso se está viendo. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora mismo en las entrevistas de trabajo también eso tiene que cambiar y no han cambiado. Y yo me planteaba, esto lo hablaba con gente de mi trabajo porque había que contratar gente y es como, vale, hemos enviado unas pruebas y venía gente que había hecho la prueba con IA. Pero imagínate, vienen dos personas. Una me puede explicar cada cosa que ha hecho en ese examen y la otra tenía una respuesta de, es que lo hizo la IA, es que no lo sé. Entonces realmente amplifica y también me ayuda a discernir y me ayuda a decir, vale, ahora más que nunca, esto es muy curioso, pero pensarlo así, ahora más que nunca la IA está haciendo que las habilidades blandas sean muchísimo más importantes que antes. Y es súper curioso porque es algo que es a raíz de la IA, pero no lo estamos viendo. Otra recomendación y es Bloom. Esto es un libro de una mujer que conozco, bueno, que por cierto yo pertenezco a una organización que se llama Latina Syntech, está en bastantes países, y ella ha escrito este libro donde abarca y le da, como decimos en España, muchísima caña a las mujeres con datos y demás, que habla de cómo nos vamos separando de lo que somos, lo que comentaba antes, y esto también lo comenta otra chica que también estuvo con nosotras dando una charla, que es como, vale, ¿cómo me tengo que vender yo al resto? Y cómo también hacemos por perder nuestras propias oportunidades. Nos llegan oportunidades y lo perdemos, sobre todo en el tema, por ejemplo, de las mujeres, ¿no? De que si hay un puesto a directivo, un hombre, y no lo digo por el tema de la sobreconfianza o de si es narcisista, no. Hay hombres que simplemente dicen, ¿por qué no? O tengo confianza, ¿qué voy a perder? Y postulo ese cargo. Sin embargo, las mujeres, si no estamos al 100% seguras de que cumplimos todos los requisitos, simplemente ni lo intentamos. Pues es una de las cosas que se comenta en este libro y os lo recomiendo. Bueno, un poco por resumir e ir finalizando, hay cosas que si yo vuelvo hacia atrás que me hubiese gustado, ¿no? Oír de alguien, de un referente o de mí misma hacia atrás, ¿no? Que es, no sé, si pudiera hablar con ese yo más joven, creo que una de las cosas que me diría, y os diría también a vosotros, sobre todo los que estáis comenzando, es que dejéis de preocuparos tanto por tener el plan perfecto, y que no pasa nada por cambiar de dirección, que cambiar no significa empezar de cero o no
de esa forma tan estigmatizada que tenemos en mente, que nos quitemos esa ansiedad. Yo misma durante mucho tiempo pensé que había algo mal dentro de mí, también hay mucha neurodivergencia, eso también tiene mucho que ver, pero bueno, muchas veces me sentí muy frustrada con mi profesión, no estaba segura por no saber exactamente dónde iba a terminar, en un mundo de hombres, sobre todo en esa época, me pasaron, si veis mi artículo vais a ver las historias que cuento allí, pero realmente me di cuenta que a día de hoy que hay algo que se llama, que no sabía que existía, polímata. Y esta persona que se hace como experta en diversas cosas y no sabes a qué perteneces, pero es que sabes un poco de todo. Entonces, no sabía que tenía un nombre. Y lo curioso es que no sabía que eso potenciaba a un perfil totalmente específico y en lugar de explotarlo, lo ocultaba. Y me daba vergüenza ser así de por qué hice esto, luego me cambié. No pasa nada. De hecho, creo que todas estas dudas, es lo que dije antes, que podéis reunirlo y hacer no un Frankenstein, sino que hacer un ser vuestro potenciado, y en eso tenéis que trabajar para dar valor distintivo en cada cosa que queréis iniciar y cómo os proyectáis al resto mediante vuestras redes, difusión de información, de lo que sea que queráis hacer. Tenéis que daros mucho valor y eso es lo que quiero transmitir, que debemos aprender a crear y dar lo que somos, ¿vale? En lugar de entrar como en esta cajita de vamos a hacer determinados perfiles y van saliendo, ¿no? Como si fuese una máquina de operaciones. Nada de eso. Y nada, que todo comienza a tener sentido mirando hacia atrás, no os preocupéis, lanzaros con todo y otra cosa que creo que es muy importante, que me diría yo también, hacia atrás, es que dejemos de compararnos tanto, porque ni todo es tan cierto, ni todo es tan mentira y tampoco vemos lo que pasa en otras personas y todos tenemos dudas y cada uno libra sus propias batallas, pero todo está en nuestro propio contexto, ¿vale? Porque también mirar hacia el lado es muy agotador, cada persona está construyendo un camino diferente y sobre todo, pues no esperéis a estar totalmente preparados para comenzar algo nuevo, ¿vale? Y bueno, mira, no me acordaba, tengo otra recomendación, esto va muy de la mano. Creo que este libro también está en español y aquí habla básicamente de cuando empiezas con vergüenza sin tener todo el conocimiento, comparte tu trabajo, compártelo, comunícalo, mételo en redes, compártelo a tus amigos, a tus compañeros de clase, da igual, enséñalo. Es la única forma de que vayas aprendiendo, de que te vayas acostumbrando y luego cuando mires hacia atrás veas tu propio progreso. Así que me ha gustado mucho. Luego también tengo creo que también está en español y, vale, es muy motivacional, pero es sacar también esa confianza, ¿no? Y tener más foco para romper estas barreras que nosotros mismos nos creamos. Me gusta mucho. Si os gusta leer, yo creo que os va a gustar muchísimo. Y pues nada, por finalizar y volviendo al origen, como digo yo, si tuviera que resumir todo esto que os he contado en esta sesión, más bien coaching, en una sola idea sería, pues no necesitáis tenerlo todo claro, ni tener todas las respuestas, no necesitáis saber exactamente dónde vais a estar dentro de 5 o 10 años. De hecho, me voy a permitir decir que es una pregunta muy absurda y lo único que necesitáis es seguir construyendo el siguiente paso, porque las carreras profesionales, creo yo, no se construyen teniendo certeza ninguna, pero sí se construyen avanzando incluso cuando todavía no podemos ver todo el camino. Y cometer errores no significa fracasar, de hecho creo que es la única forma de llevarte un aprendizaje grande y nada, pues solo hay que adaptarse y tener en cuenta nuestro propio contexto. Y pues muchas gracias. Os dejo mis redes, contactadme por lo que sea que necesitéis, si os interesa algo, si queréis recursos, si queréis esta presentación, más recomendaciones. Tengo muchos libros, podcasts, lo que queráis. Así que nada, bienvenidos.
Sofi, creo que estás No muteada. estamos ya de nuevo. Creo que estoy bien. Ok. Bueno, gracias, Fran, por los excelentes consejos. O sea, creo que cuando iniciamos o incluso durante el proceso, es necesario siempre tener esta orientación o este impulso para no solo conocer nuestro potencial, sino también poder usarlo sin ese miedo y sin esa síndrome de impostor al final de cuentas. Muy, muy buena la charla y bueno, muchísimas gracias, de verdad. Con esto finalizamos. Muchas gracias por acompañarnos también durante este webinar. Mi nombre es Sofía Ramírez y espero poder seguir viéndoles en futuras actividades de Neural Codes.